¿SC me avisa? Bueno, gloria a nuestro Padre. Hoy quiero comenzar con una pregunta y quiero preguntarte a ti, ¿cuántas de las oraciones que tú has hecho han quedado sin respuesta? Tal vez cuántas peticiones que eh, tengas en tu corazón, puede ser que sean presentes o que inclusive fueran de antes. ¿Cuántas de esas peticiones quedaron sin respuesta o tal vez todavía sigues pidiendo para que esto suceda? Porque hoy quiero hablar del poder que hay detrás del nombre de Jesús. Di conmigo, el nombre de Jesús. Vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al nombre de Jesús y qué es lo que tiene que ver en la oración. En la oración nosotros obviamente pues pedimos a nuestro Padre allí y Jesús enseñó que cuando fuéramos a pedir algo al Padre debíamos pedirlo en su nombre. Tal vez tú has escuchado el modelo de la oración, tal vez perteneces a la iglesia cristiana hace mucho tiempo y te diste cuenta que tal vez como se oraba afuera, digamos, antes de ser un cristiano, antes de ser creyente, era distinto a como se ora actualmente aquí en la iglesia. Y tal vez como que usas el nombre de Jesús, pero no te has dado cuenta, no has visto lo que hay detrás del poder del nombre de Jesús. Y hoy quiero hablar el por qué el Señor determinó que fuera Jesús el medio y el nombre que iba a ser usado para que nuestras peticiones pudieran cumplirse. Entonces, lo primero que quiero hablar es Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Esos 4 capítulos fue como un seminario que trajo Jesús a los discípulos y a la gente en general, enseñándoles el poder que hay en el Espíritu Santo. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Entonces, dentro de ese seminario, si tú lees del capítulo 14 al capítulo 17, te vas a dar cuenta que aparece mucho el Espíritu Santo, pero también aparece la oración y aparece el nombre de Jesús. Y quiero comenzar precisamente con una oración o parte del modelo que Jesús está utilizando allí para hablar de la oración. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, precisamente comenzando todo este tema de el seminario de Jesús. Juan capítulo 14, y quiero que vayamos al verso 11. Verso 11, cuando llegues allá di Jesús. Bueno, pocos han llegado, entonces yo sigo esperando. Y mientras vas llegando, di la palabra más dulce y más poderosa que existe en la tierra, Jesús. Eso, listo, bueno, gloria a Dios. Juan capítulo 14, verso 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que yo hago. Jesús está diciendo a sus discípulos que Jesús es uno con Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios está compuesto por 3 partes. Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y está expresado en 3 personas diferentes, pero las 3 personas diferentes son Dios. Amén. Y Jesús está tratando de enseñarles esta idea que tal vez para nosotros puede ser por tradición, lo escuchamos desde niños y pues como que ha sido mucho más fácil para nosotros entenderlo, pero para ellos no, porque para los judíos desde el momento en que ellos nacen, ellos comienzan a
aprender que Dios es uno solo. Jehová es único, Jehová es exclusivo y no puede haber otro Dios sino solo, digámoslo, Dios Padre o el único Dios. Entonces ellos no consideran que Jesús pueda ser Dios, no consideran que el Espíritu Santo pueda ser Dios, sino tal vez los ven como unos atributos. De hecho, el pueblo judío actualmente tiene ese mismo pensamiento. Ahora tal vez tú puedas decir como, wow, pero si el pueblo de Dios, el pueblo al que le fue entregada la palabra de Dios, no cree eso, ¿por qué nosotros sí? Tal vez diríamos, y yo lo pensé tal vez en algunos momentos cuando no conocía mucho la palabra de Dios, y recuerdo que en aquella época, digamos que leía la palabra de Dios y decían que la gente se reunía a adorar a Dios en Shabbat. El Shabbat viene de la palabra sábado. Y entonces hay gente que me decía a mí, bueno, ¿y ustedes los cristianos por qué se reúnen el domingo? Y entonces lo único que yo atinaba como a contestar era, bueno, es que el calendario está corrido. Para ellos sábado, y pues sábado literalmente para ellos es como nuestro domingo, es decir, el sábado no trabajan. Nosotros tendemos a trabajar el sábado, pero el domingo es como un día festivo. De hecho, literal en nuestros calendarios aparece como día festivo. Y por eso no trabajamos. Entonces lo veía así, pero realmente no entendía cómo contestar a veces esa pregunta y yo mismo me preguntaba, bueno, y si realmente estuviéramos equivocados y tuviéramos que hacerlo en Shabbat o en sábado. Pero luego comencé a escudriñar la palabra y me di cuenta que el pueblo judío no había tenido la revelación dada por Dios. Un ejemplo claro es que Jesús era Dios. De hecho, el pueblo judío hasta el día de hoy, ellos están esperando al Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías, que es Jesús, ya vino. Jesús ya vino por primera vez y sabemos que Él vendrá por segunda vez. No ha venido la segunda vez, pero Él va a venir por segunda vez. La segunda vez que venga Jesús, para el pueblo judío va a ser como ellos están esperándolo por primera vez. Pero cuando lo vean que viene por segunda vez, van a ver que su Mesías tiene perforaciones en sus manos o muñecas, en sus pies, y tiene el costado rasgado, tiene una herida en el costado. Y en ese momento ellos podrán reconocer, será revelado, será quitado el velo que Dios permitió que tuvieran ellos y se darán cuenta que Jesús es Dios. Y literalmente lo adorarán. Ahora, ellos no lo entienden, pero nosotros tal vez hemos avanzado en esa revelación. Sin embargo, en la oración a veces tenemos inconvenientes. Estamos haciendo oraciones y ¿cómo termina la oración de un cristiano? Pregunto. En el nombre de Jesús, amén, ¿cierto? Ahora, Kenneth Hagin dijo que había mucho creyente, es decir, nosotros, mucho nacido de nuevo, mucho cristiano, que literalmente por desconocimiento había comenzado a utilizar el nombre de Jesús como un amuleto. Había comenzado a utilizar el nombre de Jesús como la pata de conejo. ¿Alguna vez tuviste pata de conejo? ¿No? ¿Alguien tuvo pata de conejo? Bueno, allá uno, gracias. Eres de los míos. Yo tuve pata de conejo cuando chiquito, ¿cierto? Entonces me dijeron como, mire, la pata de conejo le trae buena suerte. Y yo decía, ay, pobre conejo, pero bueno, que me traiga buena suerte, ¿no? Ahora, cuando es cristiano, literalmente comenzamos por desconocimiento casi que a usar el nombre de Jesús como la pata de conejo. O como algo que decimos, no, cuando yo lo nombre algo va a pasar, y tal vez no conocemos qué es lo que está sucediendo detrás del nombre de Jesús. Pero vamos a leer lo que dice Juan 14, verso 11. Entonces mírenlo en sus Biblias. Dice allí, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, somos uno solo, es lo que está diciendo. De otra manera, creedme por mí, por las mismas obras que yo hago. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo a ellos? Ellos, como tienen un inconveniente para creer que Jesús pueda ser Dios,
Entonces ellos le están diciendo, para que tú creas que yo soy Dios, lo que necesitas es fe. Fe, recuerda que la fe es creer en algo sin haberlo visto. Y pues obviamente la fe en Dios es creer en Dios, creer en Cristo, creer que Jesús vino por primera vez, creer que Jesús fue a la cruz y creer que Él fue crucificado y que murió y que fue sepultado, y creer que luego resucitó, y luego creer que ascendió a los cielos sin haberlo visto. Eso es fe. Ahora, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Entonces tú tienes. Ahora yo sé que tú dices como, ay no, yo quiero que Dios me dé, que yo estoy pidiendo para que Dios me dé fe, pero la verdad es que tú ya la tienes. Amén, tú ya tienes la fe. Dios te dio la medida de fe, tú tienes la medida de fe. Y tanto es así que estás aquí sentado, eres un creyente, eres cristiano, porque sabes que Jesús vino. Amén. Ahora, Jesús lo que está diciendo es, mire, si ustedes no me quieren creer a mí, pues por lo menos crean que las obras que han visto que yo he hecho, tienen que venir de Dios. Y esas obras respaldan que yo soy uno con el Padre. Amén. Ahora, verso número 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ahora mira, aquí comenzamos a tener como problemas, porque comenzamos a decir que ¿qué? Las mismas, no dice algunas, no dice similares, dice las mismas obras que yo hice, las podremos hacer nosotros. Wow. Dile a la persona que tienes ahí al lado, Dios dice, Jesús dijo que las mismas obras que Él hizo, tú las puedes hacer. Wow. Ahora eso ya es grande, ¿no? ¿Cuántos creen eso? Pero ¿sabe qué dijo después? Y aún mayores hará. Wow. Tremendo. Ahora, muchas de esas cosas parten de la oración. Cuando oramos, cosas poderosas están sucediendo. En Iglesia en Casa hemos visto cómo a través de la oración han sucedido cosas poderosas. Iglesia en Casa comenzó en la sala de mi casa, una sala pequeña. Teníamos que desbaratar literalmente el apartamento para colocar unas sillas allí. Y estábamos mi esposa, Juanito, estaba yo, estaba también Pastor Andrés, Martica, Doña Gloria, mi suegra. Muchos de ellos comenzamos la iglesia y duramos como 2 años, 2 años, donde casi que éramos los mismos. Tal vez al final como que comenzaron a llegar. De hecho recuerdo que llegó Camilo. ¿Dónde está Camilo? Camilo, allá está Camilo. ¿Recuerdas, Camilo? Ahí estuviste tú. Un día creo que invitaste a Dani Gómez. ¿Estuviste en el apartamento? No, eso fue. Entonces no. Pero ¿quién más estuvo? Bueno, Alex, eso, el otro Gómez. Alex estuvo allí, era así de chiquito y tenía la misma sonrisa que tiene ahora. Él siempre se ríe. Y comenzó allí, pero a través de la oración el Señor permitió que fuera creciendo la iglesia, fuera creciendo. El Señor siempre ha financiado la obra. No teníamos tal vez como manera de poder salir y comenzar a arrendar un local y comenzar a tener gastos, pero Dios fue fiel, y si Dios da la visión, Él da la provisión. Dile a tu vecino, si Dios te ha dado una visión, Él te va a dar la provisión. Provisión en dinero, pero puede ser provisión en recursos, provisión en personas, provisión en oportunidades, en puertas abiertas, pero todo surgió a través de la oración. Ahora, nosotros no deberíamos caer exactamente en lo mismo. Nosotros no deberíamos estar esperando ver para creer. No deberíamos estar esperando ver para que nuestra fe sea aumentada. De hecho, si tú estás esperando ver para poder creer algo,
es posible que no tengas una fe genuina, porque esa fe siempre va a ser dependiente de lo que tú veas. Pero la fe genuina es la fe que cree en las imposibilidades. Cree cuando hay imposibilidades y cree cuando las cosas tal vez no se ven bien, pero sabe que Dios va a hacer lo que necesita hacer, porque no somos nosotros sino es Él. Y entender eso es algo muy poderoso. Entonces Él lo está diciendo allí. Ahora, Él dice luego, allí en el verso número 13, ya leímos 13. Sí, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Wow. Todo, me gusta esa palabra. El Señor le gusta esa palabra porque constantemente la dice. Y dice, y todo. ¿Cuánto es todo? En tus peticiones, ¿cuánto es todo? Ahora piensa por un momento eso. Wow, Padre, gracias. Gracias. Gracias que no es un sinfín de cosas para poder lograr algo. Todo lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará. Ahora, sí hay una restricción, y es que Dios no te va a dar algo que te dañe, o no te va a dar algo que te aleje de Él. Sí, la palabra literalmente dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ahí hay un gran principio que tal vez algunos no se han dado cuenta, que podemos pedir y no recibir. Wow. Alguien dice, yo llevo pidiendo a Dios por esto, y nada que llega. Pues tenemos que evaluar qué es lo que está pasando, porque Dios no es mentiroso. Dios hace todas las cosas, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo en la antigüedad lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo eternamente. Así que Dios no falla, Él es perfecto. Si hay alguna falla, es en nosotros, y eso es lo que necesitamos descubrir, porque si decimos que Dios falla, pues apague, cerremos y vayámonos, porque ya no tiene sentido. Estamos adorando a un Dios perfecto, y eso es lo que vemos en la palabra. Pero Él dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Ahora escucha, ¿no? Dice, y todo lo que pidas al Padre, yo lo haré. Dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Hay algún abogado aquí? ¿Algún abogado? No tenemos abogado. Angélica es abogada, pero no vino hoy. ¿Han escuchado ustedes que uno en una notaría puede firmar un poder? ¿Para qué firmamos un poder? Para que otra persona pueda hacer algún tipo de cosas en nombre nuestro. Es decir, como si nosotros mismos lo estuviéramos haciendo. Por eso un poder es gigante, ¿no? Lo que tú estás entregando cuando le das un poder, obviamente tú a un abogado le das un poder para que haga algunas cosas específicas, no sé, la venta de un apartamento, los papeles para algo. Entonces tiene una restricción en lo que puede hacer, pero en eso que puede hacer, lo puede hacer como si yo mismo lo estuviera haciendo. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré, porque mi nombre contiene un poder notarial que te he entregado a ti. Eso significa ese verso. Te he dado un poder notarial. ¡Woo! No sé si te alegra eso, pero qué extraordinario que Jesús te dé un poder notarial para que en su nombre puedas hacer cosas. Ahora quiero que pienses una cosa. Si tú tienes un poder notarial, tú no llegas a la notaría y tú no dices como, Señor, me dieron este poder notarial, entonces pues quiero tener algo, ¿no? O sea, deme algo. Entonces, ¿cómo así que le dé algo? Sí, porque tengo un poder notarial, tengo el nombre de Jesús. Entonces la persona dice, no, pues no te puedo dar nada, porque pues ese poder no significa que yo te voy a dar cualquier cosa. Más bien lo que tiene que hacer usted es use ese poder para lo que usted necesita. Entonces muchas veces nosotros
estamos pidiéndole al Padre que nos dé cosas, pero sin tener el sentido de lo que es el nombre de Jesús. El poder que hay detrás del nombre de Jesús es un poder. De hecho, una de las palabras en griego que traduce esta palabra pedir es demandar. No de una demanda, sino de pues puede ser de una demanda, pero no en ese idioma como te estoy demandando con abogados, no, sino yo demando que esto venga a mi vida. Algunas personas, tal vez como que no entienden el sentido del poder, piensan que nosotros estamos demandándole a Dios que nos dé cosas, pero es ridículo. Es como que yo te doy un poder a ti y tú vienes a decirme que yo te dé poder para que te dé algo. O sea, sería redundante, ¿me hago entender? Porque ya te lo di. Entonces no le demandamos a Dios cosas, sino demandamos, sea al diablo o a personas, y voy a hablar ahorita de eso, que podamos tener algo, ¿sí? Y voy a mencionarlo ahorita. Entonces, podemos usar ese nombre que Dios nos ha dado. Y hay una cosa que ocurrió específicamente, termino el verso 14 y dice: y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién está hablando? Ese verso, ¿quién lo está hablando? Jesús. Entonces dice: si ustedes pidieran algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo hará? Jesús, ¿verdad? Porque recuerden que Dios es quien planea, pero Jesús es quien ejecuta. Cuando tú pides algo, Dios ya lo planeó. De hecho, escucha, Dios ya sabe lo que tú vas a pedir, pero Él dice que es necesario que tú lo pidas. Ahora, ¿no te parece como raro eso? Yo ya sé lo que vas a pedir, pero necesito que me lo pidas. Ahora, ¿por qué Dios necesita que se lo pidamos? Porque ¿quién tiene el poder? Nosotros tenemos el poder. Él no lo entregó. Ahora, ¿Dios es poderoso? Sí, pero Él hace todo en orden. Y yo sé que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, pero Él no se va a negar a sí mismo. Si Él te dio un poder, Él te dio el poder para que tú lo uses. De hecho, si lo vemos en primera instancia, digamos en Génesis, Dios dice que bendijo al hombre. Génesis capítulo 1, verso 28, que dice: entonces los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre todas las cosas de la tierra. Es decir, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Adán y a Eva: yo a ustedes les doy el poder para que ejerzan todo dominio en la tierra. ¿Me entendieron esa parte? Ellos tienen el poder. Amén. Pero luego en Génesis capítulo 3 aparece la serpiente, que es el diablo, y les dice algunas cosas como: entonces dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol. Dios les había dicho algo parecido, pero contrario a lo que dijo la serpiente. Dios les dijo: pueden comer de todos los árboles menos de ese. Ese árbol es mi árbol. Ese árbol no lo pueden comer porque ese es el árbol que representa la gloria y la honra que ustedes me darán como Dios. No lo toquen porque a mí me pertenece. Y entonces el diablo dice en el verso número 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y dice: del fruto de los árboles del huerto, ¿qué dice ahí? Podemos. Esa palabra podemos viene de la palabra poder. Como me dio el poder Dios, yo puedo hacer. Se llama libre albedrío. En otras palabras, Dios te entregó a ti un poder. De hecho, toda persona en la tierra tiene un poder. Tú tienes el poder para recibir a Jesús o tienes el poder para no recibirlo. Tú tienes el poder de creer en Él como Señor y Salvador, o puedes creer en la madre naturaleza, o en Buda, o en los, no sé, en el Islam, en Mahoma, o puedes creer que Dios no existe. Dios no te va a cambiar eso porque Él te dio
un poder. Ahora, ese poder los llevó a ellos específicamente a entregarle, porque luego dice allí, podemos comer del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comerás de él, ni le tocaréis para que no mueras. Y luego son engañados, el diablo les dice, coman, ustedes pueden comer, coman de ese árbol y entonces serán como Dios. Ellos mal usaron el poder. Ese principio sigue funcionando al día de hoy. Tú puedes mal usar el poder. La palabra dice, delante de ti yo coloco el bien y el mal. Y Dios dice, escoge tú. Pero luego el Espíritu Santo dice, escoge el bien, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero sin embargo, literalmente está la palabra allí. O sea, el bien y el mal está delante de ti. Tú eres el que tiene el poder para escogerlo. Tú eres el que tiene el poder para hacer el bien, para obedecer al Señor, aún en un momento que somos tentados. Viene una tentación a nuestra vida y está en nosotros. ¿Caigo en la tentación o la rechazo? Y a veces sé, y Jesús lo sabe, que la tentación puede ser fuerte para nosotros y como que uno dice voy a caer, pero el Señor dice no tiene que ser en tus fuerzas porque no te apoyas en las mías. Y tal vez cuando comenzamos a orar y cuando comenzamos a buscar su presencia, y una gran manera de vencer la tentación es orando en otras lenguas, porque cuando tú comienzas a orar en otras lenguas, el Espíritu Santo de Dios de forma inmediata se conecta a tu espíritu. Hay una conexión inmediata con quien tú eres, con tu espíritu. Tú no eres un alma, no eres un cuerpo, eres un espíritu. Así que te conectas con él y esto genera influencia sobre tu alma, sobre todo. Y el alma obliga al cuerpo. Entonces, solamente pruébalo. Cuando venga una tentación, comienza a orar en otras lenguas. De ahí lo importante para nosotros el orar en otras lenguas. Entonces tenemos un poder. Di conmigo, yo tengo el poder. Di, yo tengo el poder del nombre de Jesús. Ahora te pregunto, ¿cuánto poder tienes? ¿Cuánto poder tienes? Tienes todo poder. Quiero hacer la distinción. No somos Dios, pero Dios nos dio su poder en el nombre de Jesús. Ahora, esto no es para, entonces como tengo el nombre de Jesús, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Si tengo el nombre de Jesús, debo usarlo de la forma correcta, porque si lo uso de forma inadecuada, pues me va a salir mal. Perdón. Ahora, hablemos para qué día. Y quiero que vayan a Juan 16. Juan 16, verso 23. Dice allí. ¿Están conmigo? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué dijo? ¿Pero cuándo? En aquel día. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuál es ese día? Hoy es ese día. Número uno, tenemos el poder. Dios nos ha dado un poder. ¿Para usarlo cuándo? Hoy. ¿A través de qué? De la oración. Sigamos mirando qué dice. En aquel día no me preguntaréis nada. Obviamente Jesús ya no está al frente de nosotros, no está corporalmente para que yo le pueda preguntar algo. Entonces no le preguntaremos nada y dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, entonces esa palabra pidiereis es la palabra aiteo. Como les dije ahorita, la palabra aiteo también traduce como la palabra demandar. Entonces dice, todo cuanto pidáis aiteo al Padre en mi nombre, Él os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora tengan en cuenta que hasta ese momento estaba rigiendo como la oración que Jesús les enseñó a ellos. Le dijeron: maestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él dijo: oren así. ¿Cómo les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si tú miras esa oración modelo, no es una oración para este tiempo. Sí, los principios que tiene, pero usted no escucha a un cristiano orando el Padre Nuestro. Podemos orarlo, pero no es nuestra oración modelo, porque en ese momento esa oración era para la dispensación de la ley. Tiene principios para la gracia y claro que los podemos usar, nada más comenzando con Padre Nuestro, es decir, tú eres mi Padre y santificado sea tu nombre. Estás dándole adoración, es decir, en una oración que nosotros le hacemos al Señor deberíamos adorarle, no solamente pedirle, deberíamos adorarle. Santificado sea tu nombre, Señor. Oh, tú grande los cielos. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. Tú eres mi hacedor, tú eres mi Señor, eres mi refugio, eres mi salvación. Estás adorándole. Pero esta oración que le está haciendo, Jesús está preparándolos para su partida. Él dice: yo me voy a ir aquí, y si me voy a ir, entonces necesito enseñarles lo más importante que ellos necesitan saber. Y lo que ellos necesitan saber es que van a necesitar al Espíritu Santo y necesitan saber cómo comunicarse conmigo, cómo poder acceder a los recursos del cielo para que sean hechos en ellos mismos. Entonces dice que todo cuanto pidéis al Padre en mi nombre, y me gusta que nuevamente dice todo, os lo dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Wow, eso es otra predica. Dice que Dios te quiere dar a ti y que tú pidas y recibas para que tu gozo sea cumplido. Eso va a ser otra predicación que vamos a tener en 8 días. Entonces, ¿cuánto pides en el nombre de Jesús? Y de lo que pides, te pregunto a ti, puedes contestarlo allí en tu mente. Cuando tú estás pidiendo en el nombre de Jesús, ¿eres consciente que estás utilizando un poder notarial para que se conceda tu petición? O sea, no sé cuántos de los que están acá pueden decir: no, yo sé que al momento que uso el nombre de Jesús es que estoy sacando un poder notarial y estoy diciendo: yo demando que esto venga a mi vida. Y ya voy a hablar de esa parte, pero sería bueno que pensáramos en eso. Si tal vez tu respuesta es: no, yo no lo sabía, o no, yo no lo uso, entonces tal vez ahí podemos encontrar porque hay muchas peticiones que no recibimos. Amén. Ahora voy a la última pregunta. La última pregunta es: ¿a quién demandamos? ¿A quién le estamos demandando? Porque dice: todo lo que aiteo, todo lo que demandes a mi Padre, Él te lo va a dar. Entonces, número 1, le demandamos al diablo. ¿Por qué le demandamos al diablo? Escucha, porque el diablo quiere quedarse con lo que es tuyo. Porque el diablo, Dios y Jesús lo llaman que Él es un ladrón. Él viene a robarte lo que te pertenece a ti. Él quiere quedarse con lo que es tuyo. Escúchame, el diablo quiere robarte tu salud. El diablo quiere robar tu familia. El diablo quiere robar tu economía. ¿Vas a dejar que se lo quede? Entonces, aitó. Tienes que pedir, sacar el poder notarial para demandarlo. Y Jesús lo hizo. Mateo capítulo 4 verso 10. Cuando fue tentado Jesús en el desierto, al final Jesús le dice: diablo, vete de aquí, Satanás, pues dicen las escrituras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Diablo, vete de aquí. Acá tenemos el poder notarial. Escuche, diablo, vete de mi vida, no me molestes, en el nombre de Jesús yo lo demando. Di conmigo: diablo, vete de aquí, yo te lo demando, en el nombre de Jesús. Y no lo tengo ahí, pero el siguiente verso, el 11, dice: entonces el diablo lo dejó. ¿Te das cuenta?
Se le exigió al diablo y el diablo se fue. Ahora, Jesús utilizó ese poder cuando en este día, o sea, en ese día, para nosotros en este día, para demandar ¿a quién? Al diablo, a su propio favor. Pero Jesús también usó ese poder notarial a favor de otros. Entonces Mateo capítulo 9 verso 32 dice: acababan de irse los ciegos cuando se acercaron unos a Jesús y le presentaron un mudo que estaba poseído por un demonio. En cuanto Jesús, verso 33, expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. Entonces Jesús vio que había un demonio, el diablo estaba colocándose allí en la vida de una persona y el diablo tuvo que ser echado. Jesús tomó el poder de su nombre. Ahora él no dijo en mi nombre, él lo echó. ¿Y qué sucedió? Se fue. Dice inmediatamente comenzó a hablar. Ese poder que utilizó Jesús, donde vemos que cuando él dijo te vas Satanás, se fue. Deja a este hombre, lo dejó y vino sanidad. Ese poder es el que él nos entregó a nosotros. Y Jesús lo dijo: las mismas cosas que yo hice las pueden hacer ustedes. Ahora escucha, el diablo en este momento está trabajando en tu cabeza para decirte: tal vez otros lo podrán hacer, pero yo no lo podría hacer. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿Al engañador? ¿O le vas a creer a tu creador, a Jesús, a tu Señor? Tienes que conectarte en la fe, así como tú crees, escucha, que Jesús resucitó y que Él es tu Señor. Así, con la misma fe. Tal vez tú dices: no, yo no tengo una fe tan grande. Escúchame, para que tú creas que Jesús resucitó, tienes una fe muy grande, porque tú no estuviste ahí, no conoces a nadie que estuvo, y aún así nadie te puede convencer de que no es cierto. Amén. Eso es una gran fe. Y yo sé que desarrollamos nuestra fe, sí, es verdad, vamos desarrollando nuestra fe, pero entonces úsala para tu vida y úsala también para con otros. Ahora, tercero, Pablo también usó ese mismo poder del nombre de Jesús, y ya estoy hablando de otro, ¿no? Entonces tal vez hay un argumento en nuestra vida que dice: pero es que eso fue Jesús. Y pues bueno, Jesús está tan lejos y yo estoy tan lejos de Él, o sea, que yo logré lo que Jesús hizo es difícil. Sin embargo, ya vimos que la palabra, Jesús mismo dijo que lo podríamos hacer. Amén. Pero ahora lo vemos en una persona que le creyó a Jesús, Pablo. Y Pablo dice que él estaba haciendo milagros y había una muchacha que tenía un don de adivinación y estaba detrás de Pablo, y entonces decía: estos son grandes hombres de Dios. Y de hecho Pablo como que se aguantó un tiempo con ella, pero luego se le saltó la chispa, y entonces viene el verso 33 y dice: en cuanto Jesús expulsó al demonio, dice el mudo, estamos en Hechos capítulo 16 verso 18, que dice: e hizo esto la muchacha durante muchos días. Hechos 16 verso 18, hizo esto durante muchos días hasta que Pablo ya se hartó. Y dice: y se enfrentó con el espíritu maligno y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sacó el poder, te ordeno que salgas de ella. ¿Sí? Y al decir esto, dice, lo leo mejor de acá, dice: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Decir esto y abandonarla el espíritu, bueno, no entiendo ahí, no sé si me quedó mal copiado, pero ¿qué sucedió? Cuando Jesús dijo: déjala libre, el demonio tuvo que irse. Ahora acá ya estamos viendo a un creyente. Escucha, di conmigo: Pablo y yo somos semejantes. Di: lo que él hizo, lo puedo hacer yo. Amén. Pablo también lo hizo. Entonces tú puedes usar el poder del nombre de Jesús sobre la vida de otros, sobre tu propia vida. Usa ese poder notarial. Amén. Ahora, puedes usar ese poder, digamos, para demandarle al diablo que suelte lo que es tuyo. ¿Entienden hasta ahí? El nombre de Jesús tú lo puedes usar para demandar al diablo y decirle que suelte lo que te pertenece. ¿Qué te pertenece?
salud, provisión, amor, perdón, una buena economía, un buen matrimonio, una buena relación con los hijos, una buena relación con tu hermano. Eso te pertenece. Esa es la vida de Dios, que es abundante y perfecta para ti. Amén. ¿Cuántos necesitan más de eso? Amén. Tú tienes el poder notarial. Entonces, número uno, podemos demandarlo al diablo, pero número dos, en cierto modo, número dos, podemos demandarlo de una persona. Ahora, veamos este caso para finalizar. Hechos capítulo 3, verso 1. Hechos 3:1. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Juan, fijando en él los ojos, les dijo. De hecho, la versión, el mensaje dice: Pedro y Juan le clavaron los ojos. O sea, lo vieron, y cuando vieron a ese hombre que estaba pidiendo limosna, escucha, ¿sabes quién era ese hombre? Ese hombre era un hijo que estaba en pacto con Dios. Él estaba bajo el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, y estaba pidiendo limosna porque tenía problemas en sus pies. Y ellos vieron eso y se llenaron de denuedo, les dio como rabia, como que el diablo le está haciendo eso a alguien. Y cuando lo vieron, estaban en el punto necesario del Espíritu, y por eso dice que se acercaron y le dijeron. Pedro, con Juan fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Está trayendo su atención, míranos. Verso 5. Entonces él les estuvo mirando atento, esperando recibir algo. O sea, él en cierto modo al principio dijo: estos clientes están chéveres, están diciendo: mírame porque te voy a dar una buena moneda o una buena suma de dinero. Él estaba esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, ¿qué era lo que tenía? Él tiene el nombre. Ellos tenían el nombre. Ellos sabían que les habían entregado un poder notarial. No tengo plata ni oro, pero sí tengo algo. Lo que tengo te doy. Y le dijo: en el nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban demandándole al hombre que recibiera. Estaban demandándole: oye, recibe lo que Dios quiere darte a ti. Tal vez nosotros, ahora, escucha, tu fe no puede sobrepasar la fe de otro. O sea, si nosotros pudiéramos sobrepasar la fe de otras personas, el mundo sería salvo. Porque todos los que estamos acá estaríamos orando por la salvación de las personas del mundo, ¿o no? Pero por más de que tú ores por el mundo entero y su salvación, la decisión depende de cada persona. Entonces nuestra fe no puede pasar. Entonces uno dice: bueno, pero yo ¿cómo puedo demandarle a esa persona? Entonces tú le demandas y le dices: oye, Dios no te quiere ahí. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere que tú estés bien. Escucha, Dios te está diciendo esta noche a ti: tú no tienes por qué estar en esa situación. No tienes por qué estar viviendo esto que te pasó a ti hace 10 años, hace 15 años, que estás orando y pidiendo y no lo recibes. Él te está diciendo: oye, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo que dice el verso número 7 es poderoso, y dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afinaron los pies y los tobillos. Pablo no necesitó darle la mano. Hay otro caso en Hechos donde no fue Pedro, sino fue Pablo. Y la diferencia, si nos damos cuenta cuál fue la diferencia, es que en el otro caso dice que Pablo también lo mismo, había un hombre que estaba lisiado de los pies y estaba pidiendo limosna, pero dice que cuando él estaba predicando, él vio que ese hombre tenía fe para recibir. Wow, ¿te das cuenta? Este no tenía fe, pero ese sí tenía fe. Y como tenía fe, él declaró la palabra
envió la palabra, demandó y demandó al diablo, y esta persona ya entendía, y él solo se puso en pie. Este no tenía la fe, este estaba esperando era plata. Pero ¿cómo le ayudó Pedro? Dice que le tomándolo de la mano. Algunas personas en tu familia, algunas personas que te rodean necesitan recibir una mano que les levante, y esa mano eres tú. Una persona que conoce lo que tiene. Tal vez tú dices, escúchame, yo no te puedo sanar, yo no te puedo dar el dinero, yo no puedo restaurar tu corazón, yo no puedo cambiar la situación que viviste, yo no puedo cambiar el pasado, y esa cosa horrible que te pasó, yo no la puedo cambiar, pero sí tengo el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús puede cambiar tu vida, y el nombre de Jesús puede restaurarle hasta tal punto que aunque haya pasado en tu vida, ya no te hace daño, ya no te, escucha, lo que pasó en tu vida, en tu niñez, en algún momento de tu vida, no se puede cambiar, pero Dios sí lo puede borrar por completo, para que aunque tú sepas que sucedió, ya no te duela ni te afecte. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Tal vez a veces la gente acude a las pastillas. Yo me tomo la pastilla porque quiero olvidar eso, porque es la única manera en que logro meterme dentro de una burbuja. No necesitas una droga. ¿Sabes qué hace esa pastilla o esa droga? Es una imitación barata de lo que Dios quiere hacer por ti. Dios lo puede hacer directamente en tu vida, y hoy Él te puede transformar. Ahora tal vez hoy yo sea esa mano que se extiende para decirte, no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy a ti. Así que podemos orar. Si alguno quiere y tiene algo, quiero que te pongas en pie y quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro con todo aquel, Señor, que se ha puesto en pie en esta noche, Señor, que nos está viendo a través de la transmisión y que dice, he pedido por muchos años y no he recibido. Me ha pasado esto y como que siento que estoy ahí, como en un hoyo, en un hueco, que no puedo salir más de ahí. Me siento tal vez como que siempre estará ese problema en mi vida. Pero Señor, yo hoy tomo tu nombre, Señor. Tomo el poder que está de tu nombre para traerlo hoy, no mañana, hoy, Señor. Y yo le demando al diablo que usted tiene que soltar la vida de estas personas. Y tú que me estás escuchando o viendo, puedes decir en tu mente, está bien, no tienes que decir lo que los demás escuchen, o si nadie te está escuchando, puedes hacerlo tal vez desde la transmisión o qué sé yo, puedes decir, diablo, usted no me agarrará más a mí, usted me suelta, usted se va de mi vida, yo se lo demando en el nombre de Jesús, por el poder notarial que hay en el nombre de Jesús, usted me suelta, y usted suelta a mi esposo, y suelta a mi esposa, y suelta a mis hijos, suelta mi trabajo, suelta mi enfermedad o la enfermedad más bien, o suelta ese problema económico, o suelta el dinero que no ha dejado que a mí me llegue, porque en el nombre de Jesús yo declaro que soy libre, y yo sé que Dios me ha dado todo lo que necesito, y yo sé que Él me ha dado la vida abundante suya para que yo pueda vivir la misma vida que Dios vive, que Cristo vive, pero aquí en esta tierra. Así que Padre, gracias, yo lo declaro en este momento, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, poderoso Dios. Oh Jesús, 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 el demonio tiembla, los demonios huyen con el nombre de Jesús, porque en Jesús hay poder. Jesús venció y en Él somos más que vencedores. Así que gracias, Padre, en esta misma hora, Señor, tu Espíritu Santo fluyendo, tocando y transformando, Señor, la vida de las personas aquí presentes. En esta hora, Señor, cosas cambian, Señor, y nosotros lo recibimos, Señor, y por eso cambiamos nuestra actitud, y creyendo entonces nos gozamos,
y celebramos y nos reímos. ¡Ja, ja, ja! Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias porque soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Y los que creen en ese poder dicen un fuerte amén. Amén. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén. Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.